Listo, entonces gusto saludarles. El título de la presentación es pues fomentando el pensamiento crítico en salud con inteligencia artificial y música. La historia de Lucas es una historia de diabetes para contar. Y para empezar, me gustaría contarles que hace unos días estuve mirando este tema de la tecnología y la salud y pues todos los avances que hay de la inteligencia artificial, lo cual es muy interesante. Y encontré en una página que decía que la IA ya es capaz de predecir con exactitud los resultados del cáncer en el análisis de tejidos, que era una herramienta innovadora para detectar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que incluso aceleraba los procesos de detección en radiología. Entonces, ha generado muchas cosas muy interesantes, ¿no? Sin embargo, contrastando este gran avance tecnológico que se ha tenido, pues también encontramos otra realidad. Y es que a pesar de ello, según la ONU, más o menos en Latinoamérica, 180 millones de personas no alcanzan a cubrir las necesidades básicas para vivir y 43 millones de personas sufren hambre, ¿sí? Y pues esto se debe a que en Latinoamérica en especial hay unos problemas muy graves de inequidad, unos problemas sociales, históricos y una historia de violencia bastante difícil, ¿sí? Eh, y en esta relación de la tecnología también y estas crisis sociales que vivimos en Latinoamérica, me encontré también este artículo de la OMS, cuando en pandemia había un número limitado de vacunas y las vacunas se distribuyeron solo para una parte de la población. Entonces el mismo doctor Tedros, que es el director de la Organización Mundial de la Salud, decía, estamos ante una catástrofe moral. O sea, a qué punto llegamos que estamos en una catástrofe moral, una catástrofe ética? ¿Por qué? Por la distribución de las vacunas. ¿Y quiénes fueron finalmente las personas que más murieron, a pesar de tener ya el avance tecnológico? Los países latinoamericanos y los países africanos fueron quienes dieron las mayores cifras de mortalidad. Entonces, esto ya se ha relacionado para algunos autores, estos debates, y lo nombra Braille, por ejemplo, en el 2023, como la paradoja del siglo XXI, ¿sí? Y él mismo se hace la pregunta, venga, ¿cómo protegemos la salud y la vida entonces? Ya en el marco, en el contexto de la educación superior en salud, siguiendo esta línea, la educación se caracteriza por ser una educación hegemónica, de un término positivista, biologicista, esto por autores como Lorel, Núñez y Restrepo. Entonces los currículos vienen siendo muy sólidos en procesos de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación y hacen que los estudiantes sean excelentes diagnosticando el cuerpo y que sean regulares o malos, comprendiendo lo social que envuelve las situaciones de salud desde miradas empáticas y solidarias. Esto también lo dice López, Rosales, Braille. Incluso hay una corriente en salud ahora que se llama la corriente de la humanización, que busca que los que trabajamos en áreas de la salud volvamos a tener esa humanidad, ¿sí? Eso como para dar un contexto de la problemática tan grande que se vive de la desconexión social y humana que estamos viviendo. Y pues ahí surge la pregunta, ¿cómo acercar a esos estudiantes de ciencias de la salud esa mirada social y crítica si han sido formados en la mayor parte de su tiempo en educación, desde esa mirada de curar un cuerpo o atender una enfermedad, a pesar de reconocer algunos temas sociales de una forma lineal? Y hablarlo no basta porque ya venía desde hace algunos años con esa inquietud y a pesar de que se van estos procesos reflexivos, es como si el estudiante o a las personas con las que uno conversa no se le facilitara o le costara mucho sentarse desde esas otras miradas para comprender la salud. Y claro, no es su culpa porque el modelo en el que se vive es un modelo en el que prima ese pensamiento curativo más allá de ese fondo social que tiene como problemática de las ciencias de la salud. Para responder eso, entonces, el objetivo general fue implementar una estrategia educativa audiovisual basada en una historia musical para promover la comprensión de consideraciones sociales en salud y fomentar de algún modo un pensamiento crítico en los estudiantes. Para alcanzar ese objetivo general, entonces, el desglose de los específicos incluía el desarrollo de una letra analítica con un personaje para una canción que permita el acercamiento reflexivo a estudiantes de ciencias de la salud. Esto porque la música se ha descubierto desde hace mucho tiempo que permite otras conexiones emocionales y ya veníamos con algunos trabajos en este término también de la música.
Segundo, diseñar elementos audiovisuales basados en el diálogo que permita esos procesos reflexivos a través de la conexión con una historia y con emociones. Y el tercero fue evaluar el acercamiento a un proceso crítico reflexivo que permitiera la estrategia educativa antes y después de su implementación. Para la fase de diseño, entonces, se empezó a diseñar con estudiantes de salud pública en la asignatura específica de la maestría en posgrado, contexto sociohistórico y cultural en salud pública, estudiantes de maestría en salud pública, y se utilizó el método de historias musicales para el aprendizaje colectivo. Este método es un método emergente que estamos trabajando y que está en proceso de publicación, y por eso pues no podría ampliar mucho del tema, pero se basa en las teorías del paradigma crítico, el aprendizaje sociocultural, la experiencia vicaria, que es esa experiencia que uno ve cuando relaciona a otra persona, la educación para la salud y la música como una conexión emocional. Para la fase de evaluación, se hizo pues en el primer semestre, en la asignatura, y el procedimiento se hizo a través de una entrevista semiestructurada. No se utilizó un cuestionario porque se creía que para buscar ese pensamiento crítico pues se tenía que dejar una pregunta abierta. Las preguntas fue: ¿qué le sucede a Lucas y por qué cree que le sucedió esto a Lucas? Esas dos preguntas. Y la idea de las preguntas era mirar si el estudiante lograba o no, o cómo analizaba esa situación de Lucas simplemente. ¿Me paro desde una mirada biológica o me paro desde una mirada social? Entonces, para hacerlo se hizo pre y post, intervención en la evaluación. Primero se habló del caso clínico tradicional de Lucas. Lucas es un paciente, una persona con diabetes. Se hizo la evaluación previa, luego se hizo la intervención y luego se volvió a aplicar la misma entrevista abierta en Google Forms. Para validar si se acercaba o no a un pensamiento crítico, se utilizó esta rúbrica que tiene 5 puntajes, en el que había que evaluar si había un acercamiento a esos procesos críticos en salud del entendimiento de lo que le sucede a Lucas. Entonces, parte desde una respuesta vaga y superficial que se centra en el individuo hasta el proceso más complejo, que es un análisis crítico y reflexivo de la situación, cuestionando temas como inequidad, proponiendo soluciones alternativas o hablando de esos temas sociales estructurales. En cuanto al diseño musical, en la fase de preproducción, entonces la historia se dividió en dos partes: una que contaba cómo él llegaba a urgencias y cuáles eran los signos que tenía, y el segundo, un quiebre nostálgico emocional que permitiera ese acercamiento profundo a la historia de vida que tenía Lucas. ¿Quién es Lucas? Se utilizó el personaje Lucas porque como un vendedor ambulante con diabetes, eso se originó por una experiencia de hace muchos años en un servicio de urgencias en el que tuvimos una persona, eh, otro nombre, y él llegaba siempre por diabetes, y lo que pasaba siempre cuando llegaba es que se le decía que por qué no se cuidaba, y entramos como en un debate porque él siempre llegaba descompensado, pero la realidad era que estábamos parados desde una postura que excluía el entendimiento de toda la vida y lo que le estaba sucediendo a esa persona. Entonces eso fue lo que ayudó a conectar para crear la historia. Se utilizaron rimas, se hizo la composición musical, se utiliza un tono en música. El tono es el círculo armónico en el que se sienta, y fue un tono nostálgico. Si menor es un tono que en música se usa para producir nostalgia, o los tonos menores ayudan a ese sentimiento de tristeza o de conexión. En cuanto a la producción, se hizo a través del ritmo pop y reggaetón, que es como el que más prefieren los estudiantes al hablarlo, al dialogarlo. El método de historias musicales para el aprendizaje colectivo plantea una educación para la salud desde procesos interculturales. Entonces, cómo adapto sonidos, cómo adapto ritmos, cómo adapto letras, cómo adapto conocimientos. Y se hizo la grabación y diseño. Lo que están viendo acá pues fue parte de esa grabación y diseño musical, del piano, la batería, los sintetizadores, los efectos. Se hizo la grabación de la voz. Y para el diseño musical postproducción, entonces se realizó en el programa Studio One. Se apoyó también en Ableton Live para la fase de diseño sonoro, y se utilizó la herramienta de masterización con inteligencia artificial, Lander. Esta herramienta permite acelerar todos los procesos de masterización, es decir, que las canciones que antes se querían producir, que tenían que pasar por un proceso muy costoso, ahora a través de los motores de inteligencia artificial permiten llegar a un nivel de volumen estándar para que podría compararse con la industria musical, y que le dan una mucha mejor calidad a las obras o a los trabajos musicales o de sonido en general que se realicen. Entonces, eso acelera muchísimo los procesos de producción. Uno puede hacer producciones mucho más rápidas en muy corto tiempo. Para la fase de diseño audiovisual,
junto con el apoyo de una colega saludista pública, y se utilizaron videos, clips conceptuales. ¿Por qué? Porque pues hacer un clip, digamos que una grabación o todo el proceso de producción audiovisual, pues tenía un alto costo, entonces se trató de disminuir allí. Se hizo a través de la herramienta Canva y con algunas de sus aplicaciones de inteligencia artificial. Y para el desarrollo del personaje que permitiera esa conexión emocional con esa persona que está viviendo la situación, se utilizó el motor de OpenAI, Creator AI, para generar ese personaje. Entonces se le dio el contexto al personaje, se colocó el prompt: Lucas, vendedor ambulante, recorre las calles de Bogotá con su gorra desgastada, sonrisa y amabilidad. Se le dieron las características y el resultado, pues fue Lucas. Ahí les estoy mostrando a Lucas. Lucas es ese personaje, esa personificación que nos ayuda a conectar. En este caso, queríamos que nos conectara con los estudiantes. Listo. Entonces, en la implementación, pues este es un video de la sala MBA en el que estuvimos con los estudiantes haciendo la implementación. Cómo se realizó. Pues la sala cuenta con muy buen sonido, con buenas pantallas, que eso ayuda a la experiencia de la inmersión en el contenido. En cuanto a los resultados de la evaluación, se realizó una evaluación pre y post. Se asignaron los puntajes, el evaluador revisaba si se acercaba o no se acercaba a cada una de las respuestas de la rúbrica. Y para poder entender mejor cómo funcionaba antes y después, pues se hizo la prueba estadística de Shapiro-Wilk para mirar la distribución de los datos. Se descubrió que era una distribución anormal y por eso se aplicó la prueba Wilcoxon. Que la diferencia entre la prueba pre y la prueba post pues fue estadísticamente significativa, dio un resultado de 0,0022. Y luego nos preguntamos qué tan grande o qué tanto efecto había tenido esa intervención en eso. Entonces se aplicó la prueba de Cohen y dio un resultado de 0,90, lo que mostró que tuvo un gran efecto en el cambio de puntaje la intervención con esta estrategia educativa audiovisual. Entonces, Carlos, 8 minutos. Continúa. muchas gracias, Fernando. Voy a mostrarles entonces el resultado ya de la historia de Lucas. Me dicen si escuchan la música, por favor. Sí. Lucas, una historia de diabetes que tenemos para contar. Empieza a sentir mareo al despertar y un afán durante el día de ir a orinar. Como 6 veces ha ido porque no puede aguantar. La sed es constante, agua toma sin descansar. Una herida en su mano dura mucho en sanar. Cuando está leyendo no para de parpadear. A veces ve borroso y le cuesta enfocar. Los síntomas permanecen y se empieza a marear. Ya no responde bien y no puede caminar. Su familia se preocupa porque puede empeorar. A urgencias lo llevan a toda velocidad. Ingresa, lo atienden, revisan. Los médicos ya sospechan qué es lo que le pasa, qué es lo que le pasa, qué es lo que le pasa, qué es lo que le pasa. El azúcar sin control en su cuerpo se la pasa, se la pasa, se la pasa. Pero lo manejan de urgencia pa' mandarlo pa' la casa. Sigue esta historia, los signos se escuchan en cada estrofa. Si sientes lo mismo que Lucas, ve urgencias, puede agravar. Controla el azúcar, toma agua que te puedes maluquear. Maluquear, 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 maluquear. Lucas siente que se cae de repente. Otra crisis, la mano ni la siente. Menos de un mes y otra crisis aparece. En su familia la ansiedad va que crece. Padre de familia, vendedor ambulante, con un sueldo que no alcanza para el hambre. 4 niños en la casa que lo esperan para que cante. Esas rondas al dormir, a pesar del hambre. Ganando al día, ya queda poca comida por la enfermedad que apenas descubría. La vida es más compleja que un diagnóstico o escuchar del médico un pronóstico. Pronóstico al llegar al hospital, recibe un regaño de todo el personal. Señor, no siguió la recomendación, lo que lo tiene en esta situación. Lo siento, lo siento, lo siento.
Por falta de tiempo no he ido a controles. El grupo de crónicos que pasan reuniones me llaman el uno. Les quiero explicar lo que siento es miedo, que no me alcanza para la dieta que proponen y que prefiero ahorrar para que mis hijos mejoren. Aquí sigo en la camilla número 1. El paciente de la 1. Bueno, esa es la historia de Lucas. Y en conclusión, pues la estrategia al parecer acercó a esos procesos reflexivos críticos a los estudiantes. Creemos que es porque la música como conexión emocional genera una sensibilidad que conecta con los temas de arte y pues también el uso de este piano sentido y de la historia profunda de Lucas. Queda ampliar el ejercicio evaluativo, como este es un estudio de caso, pues ampliar a una investigación, un ejercicio evaluativo en el que se mire pues cuánto dura el análisis crítico, si luego responderían también de una forma crítica a otra pregunta o si solo es por el momento en el que se dio. También si en la práctica cambia la forma en la que asimilan y en un estudiante de maestría en salud pública es muy importante el cómo entiende las problemáticas sociales, porque es quien va a transformar los territorios y entender la salud y la vida de las culturas y las diferentes personas que están en todos los territorios. Entonces, este proceso es muy importante porque si esta conexión emocional no sucede aquí, va a haber una desconexión luego con los territorios donde ellos estén. Y hace falta mirar también en cuanto a los procesos de empatía que genera o cómo conecta, porque no lo sabemos, pero trajimos un fragmento de una respuesta que es muy interesante a pesar de que no hicimos un análisis cualitativo y dice, es importante ver a la persona de manera integral y no solo su enfermedad, no solo como una historia clínica o un punto del sistema de salud económico que favorece al sistema. Es verlo como si fuera yo misma en esa situación y que me presten la ayuda en todos los aspectos. Entonces parece que hay acercamientos a procesos empáticos. Hay limitaciones, claro, un solo evaluador hizo la calificación, eso da un peligro de sesgos. También hubo un control de sesgos en el grupo de los 10 estudiantes donde se aplicó, y pues esas son limitaciones que hay que dar. El uso de estrategias innovadoras audiovisuales con música parece ser eficaz para enseñar temas complejos en salud, acercando a temas sociales. Y hay que mirar si esta experiencia se puede replicar en otros campos de la educación. Esa es parte de las conclusiones. En cuanto a la IA acelera el proceso creativo personalizado en contextos diferentes. Es parte de la teoría del aprendizaje sociocultural y es como a través de elementos sociales y culturales ayudar ese proceso de aprendizaje. Por ejemplo, al adaptar ritmos, al adaptar sonidos, al adaptar dichos, saberes, frases. Ese proceso de adaptación cultural para el aprendizaje es muy importante y la IA permite acelerar ese proceso de adaptación cultural, ¿sí? Todas las piezas musicales y visuales se pueden adaptar a diferentes contextos. Yo podría hacer una versión de Lucas, no sé, para una población indígena que tengan otra problemática y que de pronto se necesite resolver una problemática, se podría aplicar basado en esa adaptación cultural a sus saberes y reconocimiento. Creemos que tiene el potencial de transformar parte de la educación a personal de la salud, promoviendo una visión más social. Hay un debate en torno a la tecnología como práctica del esnovismo que la arranca Fiorella desde el 2011. Y lo interesante de esto es que no es el uso por usar de la inteligencia artificial, sino que es cómo la inteligencia artificial aquí nos permite resolver esa necesidad de aprendizaje, que es crear un personaje y tenerlo, poder mirarlo, poder verlo, y también acelerar el proceso de la producción musical. También hay otro debate en torno a los conocimientos transversales de los docentes en la actualidad y es el docente que ahorita sabe robótica, el que sabe arte, el que sabe música y cómo eso se integra para mejorar o hacer cosas diferentes en torno al aprendizaje. Y prospectivamente creemos que estas propuestas que relacionan el sentir con el pensar puede transformar los poseedores de conocimiento en seres sentipensantes, que es una de las teorías de Falsborda, es decir, dejar a un lado esas experticias y acercar. Podría aportar también al campo de la transformación en salud, y en especial en el contexto latinoamericano, que necesitamos hacernos un camino en muchas cosas. Y para finalizar, me gustaría finalizar con esta imagen de Eduardo Galeano, que es ¿para qué escribe uno si no es para juntar sus pedazos? Desde que entramos en la escuela o la iglesia, la educación nos descuartiza, nos enseña a divorciar el alma del cuerpo y la razón del corazón. Sabios doctores de ética y moral han de ser los pescadores de la costa colombiana que inventaron la palabra sentipensante para definir al lenguaje que dice la verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación.
Bueno, abrimos la sesión de comentarios y preguntas del jurado. John, adelante. Y esta es muy buena experiencia. Felicidades. Esa es una de las experiencias o casos que uno dice que valen la pena todo lo que han desarrollado, ¿no? Sin embargo, donde uno piensa que podría trabajarse más en el tema de la evaluación, de cómo dan cuenta el proceso. El proceso es muy cualitativo, entonces dar los resultados en función de lo cuantitativo eh, es lo que yo creo que podría dificultar un poco el tema de los resultados. Muy bien que lo planteen a futuro como sacarle provecho a lo cualitativo. Por eso en lo cuantitativo, que fue lo que presentaste, yo pregunto cuando hablas de pre y post, ¿de qué tipo de instrumentos hablas? Es decir, esa cuantificación, porque todos los instrumentos pre y post que se utilicen deben estar validados, las preguntas que se hacen validadas, tener un proceso de validación de esos instrumentos para que todos esos resultados que tú colocas en pre y post pues sean también válidos. No solo basta revisar si se pueden hacer pruebas paramétricas o no paramétricas dependiendo de la normalidad de los datos, sino verificar previo a eso cuáles son esos instrumentos que se utilizan si están validados. Al respecto, cuéntanos un poco sobre el tema, por favor. Gracias, profesor John. Sí, efectivamente, por eso parte de los resultados siempre se dan como una presunción. Creemos que, pero hace falta investigar mucho más a fondo. Y esto porque cuando se intenta analizar si existe un discurso crítico, si hay un acercamiento crítico a la narrativa que yo entiendo de la situación de Lucas, si yo lo veo como un individuo que se afectó, si lo veo desde su contexto social, es muy difícil, a mi consideración me parece que era muy difícil hacerlo desde unas preguntas cerradas, como para haber hecho una prueba piloto y haber hecho una validación de esas pruebas para evaluar. ¿Por qué? Porque voy a, de alguna manera, tratar, intentar sesgar a través de cuatro opciones lo que él me pueda o no responder. ¿Por qué se hizo abierta? Porque si era abierta, se puede analizar su discurso para entender qué tanto se acerca o no a este proceso crítico. Entonces, por eso se hizo una pregunta abierta y se sabe que también puede tener ese problema metodológico. Y esa entrevista o esa respuesta que él dio se filtró a través de un puntaje de 1 a 5 con la rúbrica que vimos en el apartado para asignarle un puntaje. Entonces, los puntajes salen de ese puntaje antes y ese puntaje después, de cómo analizó la situación antes, cómo analiza después de ese contacto con esa estrategia emocional audiovisual. ¿Sí? Ahí hay problemas metodológicos cuantitativos, pero se cree que de fondo lo interesante era mirar cómo cambiaba esa forma en la que él lo describía o no, antes y después. Ok, muchas gracias, Carlos. Profesor Modaldo, adelante. Sí, muchas gracias por esta presentación tan interesante. Quería hacerte una pregunta y después un comentario. ¿Qué piensas hacer más allá de lo que has logrado a la fecha? ¿Cuál es la ruta a seguir con este proyecto tan interesante? Eh, Actualmente estamos en el proceso de contar cómo el paso a paso, de mostrar en un artículo científico metodológicamente cómo funciona y desde qué teorías parte este proceso de construcción participativa a través de la música, el arte, en apoyo de la inteligencia artificial, porque hemos venido trabajando hace más o menos unos 9 años en acercar a través de procesos musicales a las personas en cuanto al aprendizaje. Entonces, es la primera vez que lo hacemos en posgrado para acercar a un proceso crítico reflexivo, porque antes se había hecho, por ejemplo, acá hay una imagen de la historia de Paco Herrera. Paco Herrera fue una estrategia con un personaje que lo que ayudaba era a los cuidadores de niños menores de 5 años a detectar a tiempo la enfermedad respiratoria aguda y vinculaba también creencias culturales y tenía todo ese tema del aprendizaje sociocultural. Entonces hemos aplicado diferentes estrategias con ese método y la idea ahorita es poder publicar el método de cómo funcionaría en la práctica latinoamericana y pues más adelante ojalá poder tener una metodología muy robusta que nos permita evaluar cómo funciona
evaluar cuantitativamente su alcance y poder pues divulgar los resultados. Ese es como el futuro de todo este proceso y esta fue la primera experiencia en posgrado. Sí, Ok. muchas gracias. Te voy a hacer algunos comentarios. Una de las, como todos sabemos, una de las tareas nuestras en la educación superior es no solamente entregar un diploma, sino también cerciorarnos que nuestro joven tenga una licencia de manejo de competencias ciudadanas. Y entre esas, te recomiendo que observes los índices de desarrollo social desarrollados por la Universidad de Harvard. eh, Aquí en Panamá los usamos muy poco. No sé qué está pasando en el resto de América Latina, si los conocen, si los profesores los utilizan en sus aulas de clases, porque en el fondo inclusive son hasta mejor que una visión y misión con los valores que algunos de nosotros publicamos muy afanosamente en nuestras paredes. Yo creo que los índices de desarrollo social serían interesantes y además de los índices de desarrollo de coeficientes que desarrolla LEED, serían interesantes también que los apuntes, que los vayas orientando. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer en todos estos proyectos es casualmente ver variables, variables que se conecten, que haga acopladores. La idea de todo esto es generar acopladores que nos permitan desarrollar valor agregado. Eso es lo que estamos buscando, valor. Valor. Y el valor no solamente es moral, hay 14 tipos de valores que hemos identificado aquí en la Universidad Tecnológica de Panamá que hay que promover a lo largo de la cadena de valor, que comienza con la llegada de un chico y sus competencias básicas y conductuales hasta la salida y la entrega de un diploma. Entonces, este detalle es importante que lo vayas viendo. Me parece que tienes una idea muy fascinante que puedes ir acoplando a la licencia de manejo de competencias ciudadanas. Gracias. Gracias, profe Moal. Muchísimas gracias, profesor Bodaldo. Adriel y después Rodrigo. Adelante. Bien, mi primera pregunta es ¿por qué reggaetón? No, no es cierto. En general creo que es un muy buen aporte, sobre todo para la sensibilización que comentas a lo largo del proyecto. Justo estuve en un seminario de inteligencia artificial y había gente del área médica y una de las cosas que comentaba es que a veces hasta les parecía que la inteligencia artificial era más empática que los propios doctores, y creo que es un poco un tema, una falacia en el sentido de, pues está entrenada para parecer, no es que sea más empática realmente, y en ese sentido creo que es muy valioso el proyecto que presentas en este momento, ¿no? Por mi parte, solamente pensaría que el tema del abordaje cualitativo a lo largo de este proyecto, si bien hay un interesante también abordaje cuantitativo, es más valioso, supondría, para los alcances que tienes en este momento, si bien para extenderlo en otras latitudes o bien para prolongarlo, lo cuantitativo es valioso, creería que el abordaje cualitativo, sobre todo a lo mejor entrevistas a los estudiantes médicos, pasantes, sería valioso en este sentido. ¿Crees que es un abordaje más cualitativo para obtener resultados en tu proyecto te habría dado datos más valiosos de los que obtuviste en este momento en tu investigación? Sí, sí, definitivamente, porque a pesar de que yo sé que pre y post hubo un cambio, pues también hace parte de las discusiones de que pueden haber sesgos. Y debido al tiempo, el análisis cualitativo categórico hubiese sido muy interesante la codificación por código de ver qué más salía, porque esto es una cosa, algo que yo esperaba mirar, pero probablemente hay códigos y categorías emergentes que salen de todo ese proceso que hubiesen sido muy interesantes analizarlas y que por las entrevistas de hecho se pueden analizar. De hecho sería interesante luego sentarme a analizarlas. Ok, perfecto, Carlos. Gracias. Rodrigo, adelante. Gracias, Fernando. Un saludo, profesor Páez. Sí, muy interesante. Efectivamente, creo que el problema que abordas es un problema que nos está ocurriendo en muchos lugares, que es la deshumanización. Bueno, te habla Rodrigo Carrillo, ¿cierto? De Chile. Tenemos acá todo un desafío complejo que no vamos a entrar en esos detalles, pero respecto, ¿cierto? De la que es la formación de los futuros profesionales, creo que es una interesante iniciativa y tengo una pregunta y tal vez hacer el comentario inmediatamente. La pregunta está asociada a la participación de los estudiantes, que no sé si me quedó claro, el desarrollo
de esta canción con inteligencia artificial, ellos participaron? Es una pregunta así cortita, rápida. O es algo que ustedes desarrollaron para que ellos fuesen parte de conocer la historia? La historia narrativa es un desarrollo propio basado en la experiencia que les conté, pero el uso de los ritmos y una que otra palabra sí se asoció a los gustos de los estudiantes o a lo que quisieran escuchar los estudiantes. Pero lo pregunto así en corto porque creo, o sea, me imagino que igual esto lo saben, entre más partícipe a veces somos de estos procesos, bueno, queda lógico, mucho más penetrado finalmente en ese ADN para que finalmente sea sostenible, porque yo creo que lamentablemente este trabajo que estás haciendo, que lógico es incipiente, inicial, pero que se ve muy atractivo, finalmente no sea el sistema que este pequeño haz de luz que tú muestras, bueno, desaparezca porque el sistema está hoy día muy perverso y a veces estas pequeñas acciones. Entonces, esa era un poco también entre la pregunta y el comentario y lo otro, porque también incluso como tú señalas, creo que sería muy atractivo. O sea, yo no creo que hay que ir muy lejos para inventar historias de Lucas, ¿cierto? Hay Lucas en cada esquina e incluso parte de este proceso, esto insisto tal vez como un, no sé si recomendación, humilde recomendación, Carlos, discúlpame con eso, pero de que sean los estudiantes incluso a lo mejor parte de las construcciones de estas historias con personajes que a lo mejor, o otra vez personas, otra vez reales, y que vengan acá, conecten la música y sean parte del debate. Yo sé que es lógico, es un trabajo tal vez un poco más amplio, más complejo, pero se ve interesante aquello. Eso, Gracias, profe Rodrigo. De hecho, la metodología de historias musicales para el aprendizaje colectivo plantea que todos los desarrollos deberían tener procesos dialógicos justamente para hacer construcciones participativas. De ese modo, como usted lo dice, es mucho más fácil que quede en el conocimiento, que en este no alcanzamos a hacer ese proceso, pero es muy interesante lograr esa construcción participativa porque es muy difícil generalizar algo para todo el mundo, ¿no? Se necesitan cosas particulares para diferentes grupos sociales. Gracias por esa no, retroalimentación. gracias a ti. Muchísimas gracias, Carlos. Yo tengo una última, más que una pregunta, es un comentario, aunque bueno, también es una pregunta, aunque no lo dijiste explícitamente, ¿sí? Pero puedo entender que esto permite que, bueno, en el caso tuyo, tú eres saludista y se ve que tienes una formación o interés por la música, pero esto permitiría que personas que no tienen ningún tipo de formación artística puedan, es decir, gente de la salud, de cualquier área, puedan desarrollar estas pequeñas obras de arte, ¿sí? Sin necesidad de tener ningún tipo de conocimiento artístico. Como modelo replicable, hay dos caminos que se pueden tomar. El primer camino es, por ejemplo, en el tema de educación para la salud y construcción participativa con un grupo social, hacer la construcción con alguien que tenga un conocimiento de música, así sea de mis estudiantes, de mi comunidad, del territorio donde esté, ¿sí? Entonces, hacer ese proceso paso a paso. La segunda opción es utilizar herramientas como Loadly, que es inteligencia artificial, aplicado a la elaboración también de narrativas y desarrollos musicales. Acelera el proceso musical, pero tiene una dificultad y es que hay que estar muy de cerca para encontrar que realmente los sonidos y lo que genere logre esa conexión emocional, para lo cual habría que hacer varias pruebas hasta encontrar una que genere esa nostalgia, que es lo que no se puede hacer si el artista está el ser humano detrás tratando de imprimir ese arte, ¿no? Pero sí se podría.